Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Vamos a dar inicio a clase número 2 de contenidos, en donde vamos a perfeccionar un poco las herramientas que estuvimos viendo el otro día, pero agregando nuevos conocimientos. La clase de hoy sobre todo se va a centrar en lo que tiene que ver con selecciones. Todos los tipos de selecciones, o por lo menos la mayor cantidad de posibilidades para seleccionar que existen dentro de lo que es el Photoshop. Así que vamos a ver eso, pero antes de pasar a verlo, vamos a entender la lógica de las selecciones y de algunas otras herramientas dentro del Photoshop. Una vez que entendamos la lógica, vamos a ver el trabajo con selección aplicado a distintos tipos de imágenes para que después ustedes puedan realizar el trabajo de esta semana. Bien, bueno, ¿qué pasa con la selección? ¿Qué es una selección en principio y cómo actúa Photoshop en relación a esto? Ustedes en principio sepan que nosotros vamos a tener distintas formas de seleccionar. Si yo me voy al panel de herramientas, varias de estas herramientas justamente lo que a mí me permiten es seleccionar. Si me voy a la básica, que es esta que yo tengo acá arriba, es la selección por forma, ¿sí? Por forma predeterminada, que puede ser rectangular. Si mantengo apretado el clic ahí, se me despliega el marco elíptico y la fila única, que esto es una fila de píxeles, ¿sí? Horizontal o vertical. Por lo general, estas selecciones así tan básicas se suelen utilizar bastante poco, salvo que las queramos usar como guía para algo o para recortar algo específico, pero la realidad es que como son tan básicas, llega un momento que uno no las utiliza mucho. Pero a mí sí en este momento me sirven para que ustedes empiecen a entender la lógica de las selecciones en Photoshop. Voy a elegir la selección rectangular y vamos a ver qué pasa cuando yo hago una selección. En principio, desde esta herramienta, para hacer una selección, yo tengo que hacer clic izquierdo, mantener apretado, extiendo, ¿sí? El mouse hasta donde quiere y fíjense que se me va haciendo esta especie de cuadrado, rectángulo, que yo puedo manipular mientras tenga el clic apretado, puedo manipular como quiera. ¿Está bien? Bueno, en principio, si yo quisiera hacer, por ejemplo, desde el vamos, una selección que sea un cuadrado perfecto, puedo mantener apretado el Shift. Si mantengo apretado el Shift, fíjense, ahí hago un cuadrado perfecto. ¿Sí? Bueno, imagínense que ustedes dicen, bueno, yo empecé a hacer la selección ahí, pero no quiero que esté ahí, quiero que esté más centrada. Bueno, si ustedes antes de soltar el clic mantienen apretada la barra espaciadora, el Photoshop les permite desplazar esa selección por el espacio de trabajo y ubicarla donde quieran ubicarla. ¿Está bien? Bueno, una vez que ustedes dicen, bueno, acá quiero mi selección, sueltan el clic y ahí queda la selección hecha. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una selección? Bueno, justamente porque aparecen estos puntitos que se mueven, ¿sí? Que de hecho el nombre con el que se la conocen es como las hormiguitas que caminan o walking ants. Y eso es la referencia de que hay una selección en Photoshop. Voy a desbloquear mi capa porque me había olvidado de hacerlo. Acuérdense que me paro en el candadito y hago un solo clic y ahí ya se desbloquea. Y voy a volver a mi selección. A ver, ¿por qué es importante tener en cuenta cuándo tengo una selección hecha? Porque desde el momento en que yo hago una selección, para el Photoshop, todo lo
que existe, toda la posibilidad de trabajo va a ser lo que quede comprendido dentro de la selección. Esto quiere decir que si yo ahora agarro el pincel, voy a poner algún color un poco más llamativo como para que se vea. Si yo ahora agarro el pincel y quiero pintar, fíjense que no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo una selección hecha. Entonces, todas mis posibilidades de trabajo a partir de este momento son dentro de mi selección. ¿Sí? Es decir, que yo no voy a poder hacer más nada hasta que deseleccione. Cuando yo tengo una selección hecha, ¿sí? Recuerden entonces que todo el aspecto de trabajo, o sea, todo lo que vaya a suceder, va a ser dentro de esa selección. ¿Cómo deselecciono? Es decir, si yo tengo una selección hecha, va a llegar un momento que voy a querer deseleccionar y el atajo para deseleccionar es control D, de dedo, deseleccionar, ¿sí? Control D. Entonces, una vez que deselecciono, la selección se va y ahora si yo pinto acá, fíjense que sí sucede porque ya no tengo ninguna selección hecha. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar esto, voy a ir a la goma de borrar, que su atajo es la E, y voy a borrar, ¿sí? Esto. Y me voy a quedar en una capa sin fondo. Vamos a rellenar esto de blanco. Para trabajar de forma más cómoda, me voy a crear una capa nueva y voy a siempre trabajar en esta para que siempre haya un fondo blanco. Va a ser más cómodo así. Bueno, voy a utilizar el elíptico, ¿sí? Para que vean que funciona de la misma manera. Si mantengo apretado el Shift, hago una selección perfecta y con el Alt bien apretado lo puedo mover, ubicar, ¿sí? A donde quisiera. Bueno, fíjense que más que yo les haya dicho que este tipo de selecciones no se utiliza mucho en el sentido de, por ahí cuando yo estoy haciendo trabajos más complejos como, no sé, sacarle un fondo a una imagen o perfeccionar cosas, por ahí este tipo de selección no se utiliza. Pero es cierto que yo, por ejemplo, con esto puedo de repente hacer una especie de marco o alguna forma para que yo después puedo aplicar, ¿sí? a mi diseño. Porque de repente yo quiero hacer las formas, hacerlas yo, y las selecciones estas por ahí me permiten jugar con eso y me facilitan el trabajo. Por ejemplo, yo acá tengo un círculo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero hacer un diseño en donde sea todo un marco, ¿sí? Todo el exterior de algún color y que lo que ahora es circular sea hueco, ¿sí? No, sea transparente, porque recuerden que yo en esta capa 1, como yo creé una nueva capa, voy a invisibilizar mi capa 0. Esta capa 1 hasta ahora no tiene nada de información. Es una capa transparente, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, quisiera hacer una especie de marco para después por debajo de esta capa, agregar algún elemento que parezca como que se asoma por este marco? Bueno, eso yo lo puedo hacer muy fácil, porque yo lo que puedo hacer es hacerme esta selección, que puede ser circular, cuadrada o como ustedes quieran. Y recuerden que si yo les digo ahora, bueno, si yo quiero pintar esto, bueno, yo no puedo, porque mi selección es esta, de acá para adentro. Yo solo puedo pintar acá. Bueno, pero yo lo quiero al revés. Yo quiero que este círculo
¿sí? No se pinte y se pinta el resto. Bueno, para eso puedo usar la herramienta de invertir la selección. Si yo me voy a la pestaña Selección y pongo Invertir, lo que va a suceder ahora es que lo que antes estaba comprendido por la selección ya no está más y por lo tanto, al invertir la selección, ahora yo puedo pintar por el resto del encuadre y la selección que yo me hice originalmente va a ser el límite. ¿Sí? Entonces también está bueno pensar a las selecciones, y esto sí, anótenselo porque va a ser algo que vamos a usar mucho, pensar a las selecciones como guías para generar trazos precisos, ¿sí? Como guías para no correrme de una zona determinada a la hora de estar trabajando, por ejemplo, con el pincel. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede? Yo acá me acabo de crear una especie de marco de forma muy sencilla. Si yo ahora deselecciono, creo una capa por debajo de esta capa 1 y hago algún dibujo, fíjense que va a aparecer como que el dibujo sí sale desde el marco. ¿Sí? Esto puede ser algo que dibujen ustedes directamente o, por supuesto, alguna imagen que ustedes se traigan, etc. Voy a eliminar y voy a crear una nueva capa. Bien, otras opciones dentro de las selecciones, yo esto lo muestro con selecciones simples como para que se comprenda, es que cuando ustedes tienen una selección, la van a poder modificar. ¿Sí? Eso está bueno porque no es que ustedes dicen, uy, hice la selección, ya está, me quedé para siempre con esta selección. No, porque si ustedes se van al apartado de selección, tienen donde dice modificar, en donde la van a poder expandir, contraer, redondear, etc. Por ejemplo, si yo voy a expandir, acá lo que me está preguntando es cuántos píxeles quiero expandir mi selección. Lo voy a exagerar como para que se vea, pero si pongan, digo, bueno, quiero que te expandas 20 píxeles, la selección ahora se hizo 20 píxeles más grande, ¿sí? Para todos los lados, ¿ok? Otra opción es transformar la selección. ¿Sí? Si yo voy a transformar selección, me abre este marco en el que yo voy a poder, ¿sí? Achicar o agrandar. Recuerden que los que tienen versiones anteriores a la 2020, para hacer esta transformación pareja tienen que mantener apretado el Shift, y los que tienen versión 2020 en adelante, si mantienen apretado el Shift, lo que hacen es deformar. Entonces, de repente, si ustedes dicen, bueno, pero yo no quiero un círculo, quiero un óvalo, bueno, lo pueden hacer desde acá. En el caso de haberse dado cuenta más tarde que ustedes necesitaban otro tipo de forma. ¿Bien? Otra cuestión que nos permite las selecciones y que es muy importante de tenerlo en cuenta porque a veces nosotros hacemos selecciones muy complejas de las cuales después probablemente necesitemos volver a utilizarlas y no nos va a volver a salir esa misma selección. Es que el Photoshop nos permite guardar una selección dentro de nuestro proyecto para que quede almacenada y en cualquier momento del trabajo volver a contar con esa selección. Me voy a la pestaña Selección y pongo Guardar selección. Bien, pongo Guardar selección, le pongo un nombre distintivo que sea esa selección específica. Yo en este caso, por ejemplo, le pongo círculo y pongo OK. A partir de este momento, la selección ya quedó guardada en el proyecto de Photoshop. De hecho, voy a guardar este proyecto.
Y ahora voy a deseleccionar. Bien, ya no hay más selección. ¿Qué pasa? Si yo ahora voy a selección y pongo cargar selección, en donde dice canal, despliego esta flechita y voy a círculo. Pongo OK y me vuelve a traer esta selección que yo previamente traje y que previamente guardé y la puedo volver a utilizar de la forma que quiera. Ya sea puedo invertirla, puedo pintar sobre ella, lo que quiera realizar, ¿sí? Una vez que yo guardé la selección, ya queda ahí y me quedo tranquila de que no voy a volver a perder esa selección. Yo la puedo deseleccionar las veces que quiera, pero siempre que vaya a cargar selección, voy a poder contar con ella. Esto ténganlo en cuenta para cuando trabajemos con selecciones más complejas, ¿sí? Por ahí con un círculo, con un cuadrado, no tiene mucha lógica porque es fácil de hacer. Salvo que estén trabajando con algún proyecto muy sectorizado y necesiten decir, bueno, este círculo yo lo necesito justo en esta posición y no en otra, y por las dudas me voy a guardar esta selección, no vaya a ser cosa que después deseleccione y no le pueda encajar de vuelta al círculo en el mismo lugar que lo había hecho al principio, ¿sí? Bien. Otra cuestión a tener en cuenta en relación a las selecciones, ¿sí? Desde la lógica de las selecciones, son estas formitas que aparecen acá, que son los modos de selección, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo seleccionado el selección nueva. El selección nueva es como si yo dijera que puedo realizar una única selección. Esto significa que si yo ahora hago una nueva selección, las selecciones anteriores se me van a ir eliminando. Porque solamente puedo, ¿sí?, tener una selección abierta, ¿sí? El de al lado, que es añadir a selección, lo que me permite justamente es tener la cantidad de selecciones que yo quiera, porque lo que hago es ir añadiendo nuevas selecciones a la selección que ya existe. Fíjense, yo tengo esta selección y si ahora hago otro circulito acá, se van a mantener las dos selecciones. Y además, si yo superpongo dos selecciones, lo que va a suceder es que se van a transformar en una. ¿Sí? Fíjense cómo se van haciendo como toda una forma entre las uniones de las nuevas selecciones. ¿Sí? Después tengo el restar a la selección, que el restar funciona de forma opuesta al de añadir. Si yo hago esta selección acá, lo que voy a estar haciendo es quitándole un pedazo a la selección existente, ¿sí? Entonces, de esta forma, puedo también ir trabajando alguna que otra forma, ¿sí? Algo que, por ejemplo, es bastante útil, si yo tengo una selección circular, quiero realizar, por ejemplo, una especie de media luna, bueno, lo puedo hacer con un círculo y desde el restar con otro círculo le resto. Entonces ahí tengo una forma de media luna que después puedo pintar, rellenar, lo que quiera, ¿sí? Bien. Y por último tengo el formar intersección con la selección. El formar intersección con la selección lo que va a hacer es que la selección resultante sea la intersección entre las dos selecciones que estoy generando. Yo ahora tengo la media luna, creo un círculo y la selección resultante va a ser eso que queda en el medio. ¿Sí? Ahí, porque era la intersección entre las dos selecciones. Bueno, voy a deseleccionar esto para ya sí empezar a meternos un poquito más en lo que tiene que ver con el verdadero uso que
le damos nosotros a las selecciones y después sigo con las otras formas de seleccionar y ya pasamos directamente a lo que tiene que ver con la aplicación de selección a una imagen o un proyecto que ustedes quieran realizar. Bueno, imagínense que yo tengo un dibujo acá, que lo voy a hacer de forma muy precaria para que esto sea sencillito. Imagínense que ustedes tienen un dibujo y supónganse que de una imagen o de un dibujo que ustedes tengan, quieran solamente extraer una parte. ¿Qué quiere decir esto? Voy a eliminar esta capa. Imagínense que ustedes digan, bueno, yo de esto, de todo este dibujo, quiero simplemente quedarme con, no sé, con este pedacito. ¿Sí? Bueno, una forma lógica, digamos, sería decir, bueno, yo puedo hacer una máscara de capa, ¿no? Y pintar con negro todo lo dentro de la máscara de capa, todo lo que no quiera y dejar en blanco solo el sector que quiero que se vea. ¿Sí? Bueno, pero imagínense que ustedes necesitan dejar el original, así tal cual, pero arriba de este dibujo que haya una parte solita de este diseño. ¿Sí? Bueno, en principio, si ustedes están parados en una capa y tocan Control J, la capa se duplica. ¿Sí? Es el atajo para duplicar capas. Es un atajo que vamos a utilizar bastante, así que también está bueno que lo tengan en cuenta. Voy a eliminar esta nueva capa que acabo de duplicar. ¿Qué pasa? Si yo hago una selección, por ejemplo, de esto, hago una selección y teniendo una selección creada, duplico la capa resultante va a ser solo la zona que estaba comprendida dentro de la selección. Porque recuerden que siempre que yo tengo una selección hecha, para el Photoshop solo va a existir eso que esté dentro de la selección. ¿Sí? Bueno, esto me puede servir para muchas cosas. Que yo, por ejemplo, quiero hacer algún efecto como que a este dibujo le falta una parte y ahí otra parte se viene como para adelante, bueno, esto sería una forma de hacerlo, por ejemplo, ¿sí? Yo ya les voy tirando tips que seguramente les sirvan para el trabajo final y también como para que vayan adquiriendo nuevas herramientas. Fíjense lo siguiente, ¿sí? Bueno, yo acabo de crear una capa que es solo este cuadradito, ¿sí? Bueno, imagínense que ustedes me dicen, bueno, yo quiero seleccionar este cuadradito, que es la nueva capa que hice. Quiero hacer una selección que tenga la forma de ese cuadradito, porque donde está este rectangulito, quiero que en la capa de abajo no tenga esa información, ¿sí? Sea opaco, o sea, transparente. Bueno, resulta que, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les dije, recuerden el concepto de la miniatura de capa? Bueno, porque si ustedes
mantienen apretado el control y hacen clic sobre una capa, sobre la miniatura de la capa, van a automáticamente crear una selección que tenga la forma de la información de píxeles que comprenda esa capa. Como esta capa 1 es una capa transparente en donde solo tengo información de píxeles en este rectangulito, si yo mantengo apretado el control y hago clic sobre la miniatura, me recupera la información de esta forma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora me voy a mi capa de abajo, voy a invisibilizar un poquito la capa de arriba. Si yo ahora me voy a mi capa de abajo con la selección hecha y creo una máscara de capa, ¿qué piensan que puede llegar a pasar? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije, yo quiero que esta capa 0 sea todo mi dibujo, pero que le falte esta información? Es decir, que sea todo visible menos este cuadradito, porque es rectangulito, porque el rectangulito ya lo tengo arriba, ¿sí? Bueno, si yo tengo una selección hecha y creo una máscara de capa, la máscara de capa automáticamente se va a crear como blanco sobre lo que queda comprendido dentro de la selección y negro lo que queda fuera de la selección. ¿Sí? Vamos a verlo aplicado. Tengo esta selección hecha y creo una máscara de capa en mi capa 0. ¿Ven lo que pasa? Queda blanco el rectángulo, por lo tanto visible, porque repasemos el concepto de máscara de capa, que a mí me permite trabajar con blanco, negro y grises, donde lo blanco es lo visible, lo negro es lo invisible y los grises serán las transparencias. Cuanto más cerca del blanco, menos transparente, y cuanto más cerca del negro, más transparente. Pero cuando yo creo una máscara de capa teniendo una selección hecha, ya automáticamente se crea con blanco y negro directamente. ¿Qué pasa? Yo lo que dije es, lo que quiero yo es al revés, ¿sí? Quiero que lo que ahora es blanco sea negro y lo que ahora es negro sea blanco, porque yo este rectángulo dentro de esta capa lo quiero invisible. Bueno, eso no hay problema, porque muchas veces a nosotros a veces nos conviene ir por el camino más corto, ¿sí? A mí me parece mucho más sencillo hacer esta selección chiquitita que tener que seleccionar todo el resto, ¿sí? Entonces yo hago esto sabiendo y teniendo el dato de que puedo invertir las máscaras de capa. Bien, si yo me posiciono en mi máscara de capa y toco Control I, invertí la máscara de capa. Por lo tanto, lo que era visible ahora es invisible y lo que era invisible ahora es visible. ¿Sí? Bueno, recupero, por ejemplo, mi capa de abajo, mi capa de arriba, perdón, y ahora sí la puedo mover y bien parece como que a este dibujito sí le extrajimos un pedacito de la cara, al que después, bueno, le podremos, cuando empecemos a ver la clase siguiente, todo lo que tiene que ver con sombras, transformación de formas y demás, le podremos dar más trabajo para que esto quede mejor, ¿sí? Si ustedes este mismo trabajo lo hacen sobre una imagen, sobre una fotografía, pueden lograr un efecto como este, un diseño como este. Bien, para continuar con lo que tiene que ver con las selecciones, yo voy a eliminar todo esto, pero no quería dejar de explicarles la vinculación también entre lo que es una selección y las máscaras de capa, como para seguir profundizando en
en los conceptos que ya estuvimos trabajando, ¿sí? Voy a volver a rellenar esto de blanco. Voy a crear una capa nueva para seguir. Bueno, después en lo que son las herramientas de selección, nosotros tenemos estas, que son el lazo poligonal, el lazo magnético. La herramienta lazo es para hacer una selección a mano alzada. Si yo mantengo apretado el clic y hago una selección y cuando cierro me queda la selección hecha, ¿sí? Nada, también se usa para casos muy específicos. En el caso de yo estar haciendo una selección y se me suelta el clic, lo que va a pasar es que se va a unir el punto de inicio y el punto final con una recta, ¿sí? Bueno, el lazo poligonal funciona de forma parecida, pero justamente a través de polígonos, ¿sí? A través de líneas, en donde yo hago un clic, extiendo, hago otro clic, extiendo, hago otro clic, extiendo, hago otro clic, y así para tener, ¿sí? La posibilidad de trabajar selecciones rectas, ¿sí? Con líneas rectas. Y el lazo magnético, lo que va a hacer el lazo magnético es, supónganse que yo tengo un elemento ¿sí? Donde ese elemento tiene mucho contraste con su fondo. Bueno, el lazo magnético lo que va a hacer es como ir adaptándose a la forma, como si fuera justamente un imán, porque se va pegando a esos bordes y me va a generar una selección en relación a, ahí cierro, en relación a la forma. Si yo le soy completamente honesta, nunca uso el lazo poligonal, porque me parece muy poco preciso, sobre todo cuando existen otro tipo de selecciones que son muchísimo mejor, ¿sí? Sí, por ahí la herramienta de lazo, si me quedó algún pedacito de selección, teniendo, por ejemplo, activada el añadir a selección, se puede con el lazo poligonal rápidamente corregir, pero la realidad es que el lazo magnético yo no lo he utilizado, no lo utilizo nunca, ¿sí? Bueno, y después finalmente tenemos la varita mágica y la selección rápida, finalmente dentro de las herramientas básicas, ¿sí? Bueno, la varita mágica y la selección rápida son dos herramientas de selección muy discutidas en el mundo del manejo del Photoshop. Hay quienes dicen que la varita mágica no sirve para nada, que es una porquería. Yo fui una de esas durante mucho tiempo, porque es una herramienta que la realidad es que no es muy precisa, porque trabaja mediante el reconocimiento de píxeles. Pero con el tiempo he aprendido que, por ejemplo, para hacer todo lo que tiene que ver con selección de cielos, dependiendo la foto con la que estemos trabajando, la varita mágica puede llegar a funcionar y, de hecho, funcionar muy bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo actúa la varita mágica? Bueno, lo que la varita mágica hace es que desde donde yo hago un clic, ¿sí? La varita mágica va a decir, bueno, vos hiciste clic en este píxel, entonces yo voy a preguntarle a los píxeles que tengo cerquita cuál tiene información de color similar a ese al que vos le hiciste clic. Entonces, le va preguntando a los píxeles vecinos y ellos le dicen, yo tengo esa información, yo tengo esa información. Bueno, entonces la varita mágica va a seleccionar en relación a la semejanza de color del píxel al que yo le hice clic. Como yo en este caso tengo un cuadrado plenamente negro, por supuesto que yo hago clic en este píxel negro
y todos los píxeles que componen este cuadrado son negros. Por lo tanto, va a ser la selección de ese cuadrado. Vamos a verlo en relación a algo de color. Me voy a volver a hacer un cuadrado. Y fíjense que hice todo sobre la misma capa, porque yo ahora lo que les quiero mostrar justamente es dentro del mismo espacio de trabajo. ¿Sí? Me voy a ir a la varita mágica. ¿Qué es esto de tolerancia? Bueno, en realidad el grado de tolerancia yo lo voy a dejar en 20, como para que comprendan un poquitito más, pero el grado de tolerancia justamente es que cuanto más grande es esa tolerancia, menos precisa es la varita mágica en relación al reconocimiento de color. ¿Sí? Fíjense, yo ahora tengo la tolerancia en 20 y tengo el contiguo tildado. Y hago clic acá. Bueno, lo que la varita mágica está haciendo es, de vuelta, seleccionarme perfectamente este cuadrado, porque es un sólido perfecto, que tiene los píxeles todos del mismo color, y frena en el borde porque tengo tildada la opción de contiguo. Esto quiere decir que la varita mágica lo que hace es que los píxeles que va a seleccionar van a ser todos los contiguos a ese píxel al que yo le hice clic hasta que haya un límite. El límite claramente es el fondo blanco. Voy a deseleccionar y voy a destildar contiguo. Y ahora voy a volver a hacer clic sobre el cuadrado. Bueno, fíjense que me seleccionó este cuadrado y este. ¿Por qué? Porque son del mismo color y destildé contiguo. Por lo tanto, ahora la varita mágica no solo va a hablar con los píxeles que tiene cerquita, sino que va a hablar con los píxeles de todo el documento y le va a preguntar, che, ¿vos sos como el que yo acá me hicieron clic? Y este le va a decir, sí, yo soy de ese color. Bueno, entonces también te selecciono. Y como tengo una tolerancia bajita, una tolerancia de número 20, no me va a tocar el resto. Pero fíjense qué pasa si yo de repente aumento la tolerancia a 50. Me selecciona también este. ¿Por qué? Porque por más que no sea el mismo azul, es de la misma gama. Es parecido. Y si le aumento la tolerancia a 100, me va a seleccionar también este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que tenga información de magenta, ¿sí? Ya no es ni azul, es como más un morado, también me lo va a seleccionar, ¿sí? Y fíjense que el naranja y el violeta nunca lo seleccionó. ¿Por qué? Porque tienen colores distintos, ¿sí? Ahora, si yo ya tengo una tolerancia de 200, ahí sí me selecciona el violeta. Bien, bueno, esto para que lo tengan en cuenta, como para que si en algún momento van a trabajar con la varita mágica, traten de siempre trabajar con tolerancias bajitas. Y a lo sumo, tenerse activado el añadir a selección y de última, ir ustedes haciendo distintos clics, ¿sí? Para ir seleccionando lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno. Después tenemos la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida funciona como un pincel. Fíjense que le puedo, manteniendo apretado el Alt, como vimos la semana pasada, disminuir y achicar el diámetro. Lo que hace la herramienta de selección rápida justamente es, yo hago un clic, voy arrastrando el mouse y también la selección rápida va a ir como seleccionando desde los bordes que tengan mucha diferencia de color. ¿Sí? Bueno, algunas cosas sirve, para otras no.
sirve también mucho para lo que tiene que ver con selección de formas cuando hay mucho contraste entre figura y fondo. Pero de vuelta, para algunas cosas sí, para otras no. La realidad es que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en lo que tiene que ver con selección de cielos, en cuanto a lo que es una herramienta rápida para seleccionar, me quedo con la varita mágica, por ejemplo, ¿sí? Y no con la selección rápida. Ahora cuando vayamos a las prácticas vamos a ver esto y van a entender bien el funcionamiento, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a algunas herramientas de selección un poquitito más complejas, ¿sí? Una es la selección a través de la pluma y otra es la selección a través del pincel, ¿sí? A ver, ustedes acá me preguntarán, ¿cuál me conviene utilizar? ¿Cuál es mejor? Bueno, la realidad es que ahí mi respuesta va a ser la que a ustedes les resulte más cómoda. Porque si ustedes tienen paciencia, si ustedes se toman el tiempo, la realidad es que con las dos herramientas, ya sea selección por pincel o selección por pluma, ustedes pueden llegar a generar selecciones muy precisas que nos van a dar como resultado cosas similares, ¿sí? Parecidas. Vamos a ver cómo funciona. Empecemos por la pluma. Me voy a crear una formita acá de color, como para que tenga un poco más de sentido esto. Y me voy a ir a la pluma. ¿Bien? Bueno, en principio entendamos el funcionamiento de la pluma, porque yo sé que es una herramienta medio tabú, es una herramienta a la que muchos le escapan, porque parece ser más difícil de lo que en realidad es. A ver, en principio, la pluma funciona haciendo clics con el mouse, de forma que yo puedo ir justamente adaptando el trazo a la forma que quiera, ¿sí?, contornear. Lo que hace la pluma es trabajar mediante contorno. Yo lo que hago es contornear todo lo que quiero seleccionar y una vez que tenga todo ese trazo, yo eso lo puedo convertir en una selección y me va a quedar todo esto comprendido en la selección que yo hice, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona la curva? La pluma. En principio, si yo hago un clic, ven que se generó un puntito. Bueno, este puntito es un nodo. Si yo hago un clic y hago otro clic y suelto, la pluma entre un nodo y el otro me genera una recta. Si yo voy haciendo clics sueltos, la pluma me va a ir haciendo rectas unidas por nodos. Y ustedes acá me preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pluma y el lazo poligonal? Ninguna. Bueno, no. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de soltar el clic, lo mantengo presionado, yo estoy manteniendo presionado el clic, y me desplazo con el mouse, ya no genero una recta, sino que genero curvas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo al generar una curva puedo ir contorneando la forma que quiera. Por supuesto que con paciencia y teniendo que ir siguiendo la forma de forma precisa y con trazos chiquitos, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Yo hago la curva y ven que aparece como una diagonal. Bueno, esa diagonal va a ser la que a mí me diga hacia dónde va a salir la nueva línea, el nuevo vector.
Fíjense, yo hago así, suelto y ahora hago un clic acá. ¿Ven? Bueno, ¿ven la direccionalidad? Bueno, esto es lo que a mí me está marcando esa diagonal que yo voy creando. La dirección desde donde va a salir la nueva línea. ¿Está bien? Bueno, y así puedo ir haciendo las formas que yo quiera. Voy a suprimir esto. Y vamos a ver cómo convertir eso en una selección. Entonces, supónganse, yo quiero seleccionar esto. Lo que voy a ir a hacer es haciendo pequeños clics sostenidos para ir contorneando esta forma, ¿sí? Obviamente que, como yo sé que voy a trabajar con una selección, probablemente después trabaje con máscara de capa, sé que hay cosas que en el caso de que acá a mí me queden desprolijas, las voy a poder recuperar desde la máscara de capa, pero siempre sabiendo que cuanto más precisa sea mi selección inicial, yo me voy a ahorrar un trabajo. ¿Sí? Entonces ahí termino de hacer y cierro el trazo haciendo clic en el primer nodo. Entonces ahí se me cerró el trazo. Bueno, ¿qué pasa? Yo en este momento lo que tengo es un trazo que creé a través de la pluma, con los cuales yo tengo muchas opciones, ¿sí? Porque los trazos que yo creé a través de la pluma los puedo rellenar, los puedo bordear, ¿sí? Pero en este caso yo estoy utilizando la pluma como una herramienta de selección. Así que una vez que tenga el trazo, lo que voy a hacer es hacer clic derecho y ir a la opción de hacer selección. ¿Bien? Bueno, en este caso el suavizado que esté tildado, radio de desvanecimiento lo vamos a dejar en 0 píxeles y le vamos a poner OK. Bueno, entonces, de esta forma, cree una selección de una forma compleja, ¿sí? A través de la pluma. Acá no hay límite, porque la pluma no tiene ningún tipo de límite, porque yo no me estoy basando ni en color, ni en contraste, nada. Soy yo la que hace la forma, entonces digamos que la pluma no tiene ningún tipo de límite. Si yo ahora acá hago una máscara de capa, me quedo con la forma, ¿sí? Extraigo a esa forma del fondo. ¿Bien? Bueno, voy a eliminar. Control Z. Y voy a deseleccionar mi selección hecha con la pluma para ir a la explicación del pincel. Cuando ustedes están en la herramienta pincel, ya saben desde la clase 1 que lo que hacen es pintar con el color que tengan como color frontal. ¿Sí? Saben también que desde la herramienta pincel, cuando ustedes se van a una máscara de capa, van a poder pintar con blanco, con negro, con grises, según lo que quieran hacer y realizar en la máscara de capa. Bueno, resulta que con el pincel yo también puedo hacer selecciones. Si yo tengo seleccionada la herramienta pincel y me voy debajo de todas las herramientas y voy a el simbolito que está debajo del color, que es editar en modo máscara rápida, y lo activo, ¿sí? Fíjense que el color frontal sea el negro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo con el pincel y el color en negro puedo empezar a pintar. ¿Ven que se pinta como de rojo? Bueno, pinto
Y la diferencia con la pluma es que ¿se acuerdan que yo les dije que la pluma trabaja contorneando la figura que yo quiero seleccionar y me va a crear una selección comprendida dentro del trazo que yo estoy creando con la curva? Bueno, el pincel trabaja de forma opuesta e incluso trabaja de forma inversa. Porque el pincel, lo que yo tengo que hacer con el pincel es pintar dentro de todo este objeto o sujeto que voy a querer seleccionar. Tengo que pintar dentro de todo esto. Me estoy pasando, no importa porque ahora lo puedo corregir. Pinto por dentro de todo esto, pero en realidad lo que estoy haciendo es una selección inversa. Uso el pincel en blanco, recuerden con la X, invierten los colores. Ahí voy a recuperar esto que se me pasó. Pinté sobre toda la forma y ahora lo que voy a hacer es destildar esta opción. Y fíjense cómo está la selección. Fíjense que la selección parte del borde y va hacia acá. ¿Se acuerdan? Es como cuando habíamos invertido el círculo. Lo que me está diciendo esto es, vos tenés todo seleccionado menos la forma que te interesa. Bueno, no importa, porque ya sé que puedo invertir mi selección. Y entonces ahí tengo, desde el pincel, creada una selección de la forma que quiero extraer del fondo. Le creo una máscara de capa y obtengo el mismo resultado. Bueno, lo que voy a hacer ahora es eliminar esto. ¿Sí? Me voy a crear una nueva capa y esta la voy a eliminar. Y me voy a traer una imagen que no sé si todos ustedes están familiarizados con el concepto de croma. Croma es algo que se utiliza mucho en lo que tiene que ver con la cinematografía y justamente es realizar ya sea un video o una foto sobre un fondo verde. El común es el verde, pero puede ser azul o rojo. Para luego, si ya son imágenes que se sacan pensadas para eliminar ese fondo, ¿sí? Por eso se utilizan estos fondos de color verde, rojo o azul. ¿Por qué se utiliza el color verde? Sobre todo porque nuestra piel tiene un alto pigmento rojo en relación al color, ¿sí? Y como nuestra piel tiene una alta pigmentación de color rojo, el rojo y el verde son complementarios. ¿Sí? Que un color sea complementario significa que es opuesto. La semana que viene, cuando veamos teoría del color, no se preocupen, esto lo vamos a entender mejor, pero ahora simplemente es un comentario que les tiro para que vayan comprendiendo. Bueno, muchas veces cuando nosotros hacemos collage o hacemos diseños en Photoshop, podemos descargarnos imágenes que vengan en este formato, ¿sí? En formato croma. Dentro del Photoshop hay una herramienta que justamente es para seleccionar desde la gama de colores, ¿sí? Si yo me voy a selección, gama de colores, lo que esta herramienta me permite, me va a abrir esta ventanita, y fíjense que si yo me voy hacia mi espacio de trabajo, el cursor cambió como a un gotero, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Que yo le voy a decir, yo quiero que me extraigas este color. Voy a hacer clic acá. Y fíjense que acá apareció en esta miniatura, empieza a aparecer esta imagen pero en negativo, ¿sí? En blancos el fondo y en negro las manos. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces el croma no es completamente liso. Entonces, cuando yo hago un clic, lo que acá me seleccionó son los píxeles que son similares a esta al que yo le hice clic en relación a una tolerancia de 40. ¿Se acuerdan cuando explicamos la varita mágica que vimos lo de la tolerancia? Bueno,
funciona exactamente igual. Fíjense que si yo empiezo a aumentar la tolerancia, el fondo empieza a ponerse completamente blanco. ¿Sí? Bueno, si yo observo esta imagen, me doy cuenta que las esposas, al ser metálicas, están reflejando el verde del fondo. ¿Sí? Bueno, en este caso, la realidad es que a mí mucho no me importa porque recuerden, yo voy a seguir trabajando siempre con máscara de capa. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es después con blanco recuperar esta información. Entonces no me preocupa. Pero fíjense cómo, teniendo un fondo liso, puedo con la herramienta de selección por gama de color crear una selección en prácticamente 2 clics. ¿Sí? Sabiendo el concepto de máscara de capa, ¿sí? Puedo darme cuenta de que ahora lo que a mí me está seleccionando como visible es el fondo, no las manos. Y yo lo que quiero son las manos, ¿sí? Bueno, directamente lo que hago acá es poner invertir. ¿Sí? Esta herramienta a mí ya me permite invertir de antemano, no tengo que después ir a seleccionar, invertir. O directamente, como habíamos visto antes, podemos invertir la máscara de capa. Pero esta herramienta ya me lo deja hacer desde acá. Bueno, acá me fijo si quiero aumentar un poquitito la tolerancia, un poquito más, pero yo la dejaría ahí. Le doy OK. Fíjense, me crea la selección y ahora creo mi máscara de capa. ¿Sí? Bueno, hay una manera de ver esta máscara de capa, que es manteniendo apretado Alt, haciendo clic en la miniatura de la máscara de capa. Yo mantengo apretado el Alt y hago clic acá, me muestra, ¿sí?, la máscara propiamente dicha. Entonces, por ahí, en este tipo de trabajos, es más fácil, porque si yo ahora voy al pincel y lo pongo en negro, me es más fácil, ¿sí?, trabajar de esta forma y recuperar esta información, o sea, ocultar esta información que todavía faltó y con blanco recuperar las esposas, ¿sí?, que a mí me interesan que queden seleccionadas. Bueno, otro truquito para corregir esto, que fíjense que si yo tuviera que ahora pintar sobre los dedos, es un trabajo, ¿sí? O sea, se puede, por supuesto, pero es un trabajo porque tengo que ser precisa con el pincel. Bueno, resulta que hay una forma que es a la máscara de capa, mientras yo la esté viendo así, a la máscara de capa agregarle un efecto que son niveles, el cual vamos a desarrollar mejor la semana que viene. Pero si ustedes están en la máscara de capas y tocan Control L, ¿sí?, acceden al panel de niveles. Rápidamente, para entender esto, que yo hoy no me quiero detener mucho acá, pero se los quiero mencionar. Rápidamente, para entender los niveles, yo acá tengo los negros de la imagen, los blancos y los grises, ¿sí? Lo que yo estoy diciéndole de esta forma a mi fotografía es, esto que está vertical acá son la cantidad de píxeles que tienen esta información. ¿Sí? Esto es de negro a gris y de gris a blanco. Lo que yo estoy diciendo acá es, bueno, mi negro empieza acá. Entonces, a partir de acá, ya tengo grises, ¿sí? Que son todos estos grises que yo estoy viendo acá. Bueno, ¿qué pasa? Si yo empiezo a mover el negro para allá, lo que estoy haciendo es decir, bueno, ¿viste que mi negro antes empezaba acá y todo esto era gris? Bueno, mi negro ahora empieza acá. Entonces, todo esto que está acá también es negro. Entonces, todos esos grises que yo tenía en el fondo,
los convertí a negro. ¿Sí? Entonces, de esta forma, es una forma muy sencilla de corregir, por ejemplo, la información de una máscara de capa luego de haber aplicado una selección por gama de colores. Le pongo OK, toco Alt sobre la máscara de capa, me fijo que ahora tengo, ¿sí?, las manos perfectamente recortadas. Obviamente, tengo un montón de información de verde en las esposas, en los brazos y demás, pero que eso tiene que ver con la parte de corrección de color a la que nos vamos a abocar la semana que viene. ¿Sí? Simplemente les quería por ahora mencionar las herramientas de selección. Bueno, vamos a seguir. Me voy a traer la otra imagen. ¿Sí? Acuérdense, rasterizamos. Y vamos a ver esto de la selección con la varita mágica. ¿Sí? Sobre todo para la parte que tiene que ver con seleccionar cielos. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho de que cuando yo tengo la varita mágica tildado al contiguo, la varita mágica lo que hacía era preguntarle a los píxeles de al lado quiénes eran su parecido, pero que se iba a frenar en cuanto tenga un elemento que le contraste? Bueno, fíjense qué pasa en este caso. Si yo hago clic acá, la varita mágica me va a seleccionar todo este pedacito de cielo y se va a frenar ahí porque el paraguas y el cable le hacen de tope. ¿Sí? Bueno, si yo ahora deselecciono y le quito el contiguo y hago clic, fíjense cómo se selecciona casi todo el cielo, excepto estas partecitas que son como de otro celeste, porque yo estoy haciendo clic acá, que es como este más blanco, ¿sí?, de la nube. Bueno, lo bueno es que tengo estas opciones de añadir a selección. Entonces, teniendo tildado el añadir selección, lo que puedo hacer es otro clic sobre la parte celestita y ya tengo el cielo seleccionado. ¿Sí? De hecho, si hago zoom, esto es importante, siempre corroborar las selecciones, corroborar los bordes, me fijo que me hizo una selección súper precisa, incluso de los sectores que están entre el medio de la figura. ¿Sí? Muy precisa selección. Bueno, esto me puede servir, por ejemplo, porque si yo tengo una selección creada, dentro de una imagen yo hago una selección, ¿sí? Lo que puedo hacer es aplicar aplicar capas de ajuste para modificar solo un aspecto de la fotografía. Porque imagínense que ustedes me dicen, bueno, yo esta imagen la quiero dejar así, pero quiero transformar el cielo. Bueno, ya tenemos la selección del cielo hecha, ¿no? Bien, entonces me voy a ir a las capas de ajuste, ¿sí? Y le voy a poner una de brillo y contraste, para empezar con una sencillita, ¿sí? El brillo básicamente es la luminosidad que tiene la fotografía, a la cual yo voy a poder bajar o aumentar, ¿sí? Y el contraste es la diferencia entre las zonas claras y las zonas oscuras de una imagen. Yo le voy a agregar entonces mi capa de ajuste de brillo y contraste. Y fíjense, ¿se acuerdan que las capas de ajuste siempre se creaban automáticamente con una máscara de capa? Bueno, fíjense esto, cómo automáticamente mi miniatura de la capa de ajuste, voy a ingresar, recuerden, tocando Alt, haciendo clic en la miniatura. Mi capa de ajuste, brillo y contraste, como yo ya tenía una selección hecha, automáticamente se creó con
la selección como visible, ¿sí? En blanco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora modifico el brillo y contraste de esta capa, ¿sí? Voy a estar modificando solamente el cielo de la fotografía. ¿Sí? Bueno, esto es una forma muy interesante de trabajar en Photoshop, incluso para hacer edición de fotografía. ¿Sí? Porque yo puedo ir haciendo selecciones y de esa selección crear una capa de ajuste, sabiendo que esa capa de ajuste solamente me va a modificar a esa selección propiamente dicha. ¿Bien? Bueno. Por otro lado, lo que yo puedo hacer cuando tengo una capa de ajuste de estas características, en donde la capa de ajuste tiene como visible solo una parte. ¿Se acuerdan que yo les dije que que manteniendo apretado control hacían clic en la miniatura, se iba a seleccionar todo lo que era visible en esa capa? Bueno, si yo manteniendo apretado control hago clic acá, me selecciona toda la imagen. ¿Por qué? Porque en esta capa lo visible es toda la imagen, ¿sí? El encuadre rectangular. Ahora, fíjense qué pasa si yo mantengo apretado control y hago clic en la máscara de capa. Me vuelve a traer la selección del cielo. Así que las selecciones no solo se pueden hacer desde los elementos visibles de una capa de píxeles, sino que también puedo recuperar selecciones desde las máscaras de capa, porque me va a hacer una selección de lo que en esta capa es visible, es blanco, ¿sí? Bien, esa es otra forma de incorporar selecciones en nuestro flujo de trabajo. Bueno, ahora vamos a ir propiamente lo que tiene que ver con las selecciones más complejas de pluma y de pincel aplicados en nuestro trabajo de la semana, ¿sí? Voy a eliminar esto. Y voy a traer esta fotografía, sí que tengo acá. Vamos a ir a archivo, colocar elemento incrustado y voy a trabajar con esta imagen. ¿Sí? Bueno, la voy a rasterizar. Y acá viene la siguiente cuestión. Yo lo que quiero hacer es seleccionar a la modelo con el secador de pelo y ubicarla en otro fondo, en un fondo de un paisaje, ¿sí? En una playa. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿ok? Bueno, en principio lo que sé que tengo que hacer desde la lógica, si yo quiero hacer eso, es seleccionar a la mujer y aplicarle una máscara de capa, ¿sí? Para que se extraiga el fondo. Bueno, a ver. Cuando yo hablo de seleccionar a la mujer, la realidad es que a partir de ahora ustedes ya van a poder elegir la herramienta que les resulte más sencilla, más dinámica a la hora de trabajar. Pueden elegir el pincel, pueden elegir la pluma. Pero lo que quería mencionarles, y esto no es algo que van a poder aplicar todos, es que en las nuevas versiones de Photoshop, a partir de la versión 2020, Photoshop ha incorporado unas selecciones que yo considero que son como medio mágicas, pero que me parece que está bueno que, por supuesto, las conozcan. ¿Por qué? Que nos ahorramos tiempo, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con personas o con objetos, Photoshop incorporó justamente lo que es selección de sujetos y selección de objetos. Yo en este caso tengo una chica
Y fíjense qué pasa si me voy a ir a la pestaña de selección y pongo sujeto. Tarda un cachito. Y fíjense la perfección, ¿sí? Casi perfecta de esta selección. ¿Bien? Bueno, claramente, el que tenga esta posibilidad, úsela. Yo a los que tengan las nuevas versiones de Photoshop no les voy a pedir que utilicen otra herramienta para seleccionar, porque no tiene sentido tener que perder tiempo cuando ya el programa me da una herramienta y que además funciona tan bien. ¿Sí? Sin embargo, decirles que cuando yo estoy haciendo selecciones de este tipo, cuando yo quiero extraer, ¿sí?, personas de un fondo y sobre todo personas que tienen el pelo largo, el pelo es una gran complicación, ¿sí? Y a eso va a apuntar un poco la explicación que voy a dar a continuación, al pelo. Porque si yo estoy trabajando con alguien de pelo corto, o con un objeto, o con algún animalito que por ahí tiene el pelo un poco más compacto, o incluso con una modelo, pero que tiene el pelo bien lacio, bien chatito, y que no quedan como estos pelitos volando, no tengo problema, ¿sí? El tema es cuando tengo ejemplos como este o como este, ¿sí? En donde tengo pelo como en movimiento. ¿Y qué pasa cuando tengo pelo en movimiento? A través del pelo, o sea, a través de estas partes más finitas, el fondo empieza a colarse, ¿sí? Fíjense en todo este sector que yo a través de estas hendiduritas veo el fondo este que es como un celestito blanquecino, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago estas selecciones, lo que tengo que hacer es que mi selección sea solo de la parte tupida del pelo, ¿sí? Es más, ahora les voy a mostrar cómo podemos eliminar toda esta selección. Necesito que mi selección sea sobre la parte tupida del pelo para después a estos pelitos recuperarlos desde otra herramienta que tiene Photoshop, que es la de perfeccionar selección o, como aparece en versiones anteriores, perfeccionar bordes. ¿Bien? Bueno, yo tengo mi selección hecha. Ahora voy a mostrar cómo sería hacer esta selección desde la pluma y desde el pincel, pero en principio les quiero mostrar cómo tendría que quedar esta selección final, ¿sí? Yo tengo esta selección creada a partir de seleccionar sujeto, y lo que voy a hacer ahora es una combinación. Para restar esta selección del pelo, yo me voy a ir al pincel y voy a ir a mi herramienta, ¿sí?, de máscara rápida, la que habíamos visto antes, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo activo esta herramienta habiendo hecho una selección previa, lo que hace esta herramienta es mostrarme qué es lo que está, ¿sí?, siendo visible. Entonces, en este caso, con blanco, perdón, con negro, como está acá, lo que voy a hacer es a esta parte del pelo, que es, voy a trabajar con una dureza en el 75 más o menos, en toda esta parte del pelo que deja pasar el fondo, la que deja fondo por detrás, la voy a quitar de mi selección, ¿sí? O sea, es decir, lo voy a pintar con negro para que por el momento
no esté seleccionado, ¿sí? Sé que esto al principio va a parecer medio raro porque van a creer que la selección está siendo muy desprolija, pero tengan confianza. Voy a eliminar acá, voy a eliminar así, me voy a quedar más o menos con una selección parecida a esta. Y ahí un poquito. Y ahora, como había explicado antes, vuelvo a tocar acá. Y ahí tengo la selección. Así más o menos debería verse su selección final. ¿Sí? No importa con qué herramienta la hagan, así debería verse su selección final. Voy a deseleccionar y voy a recuperar un poco la lógica de cómo seleccionaría esto desde la pluma y desde el pincel, desde cero, para los que no tengan esta herramienta de seleccionar sujeto, porque yo sé que muchas y muchos tienen versiones anteriores, ¿sí? Bueno, si yo estoy utilizando la pluma, recuerden, que lo que tienen que hacer es contornear todo el sujeto. Clic, clic sostenido y voy haciendo el contorno de todo, ¿sí? Paciencia, clics cortitos. Bien, recuerden que cuando cierran el trazo, ¿sí? Hacen clic derecho y hacer selección. Se fijen que esté esto tildado, suavizado, 0 píxeles de radio de desvanecimiento, ok. Y ahí, desde la pluma, logran la selección similar a la que habíamos logrado antes desde sujeto. Lo único que, bueno, lleva un poquitito más de tiempo, pero fíjense que queda súper precisa también la selección. Vamos a ver ahora con el pincel. Con el pincel, recuerden, entonces vamos a ir al pincel, vamos a tildar, editar en modo máscara rápida, y lo que tenemos que hacer entonces es ir pintando, ¿sí? Sobre todo lo que queremos seleccionar. En este caso, pintar todo sobre la chica. Fíjense cómo yo voy a ir haciendo zoom e ir aumentando y reduciendo el tamaño del pincel como ya habíamos visto la semana pasada. Lo mismo con la dureza, ¿sí? Mi recomendación es que en los bordes siempre trabajen con durezas al 70, al 80, como para que los bordes queden más prolijos. Bien, recuerden entonces que una vez que tienen todo el sujeto u objeto pintado, destildan esta opción. Es fundamental recordar no tener esta opción tildada, salvo que estén haciendo esto de pintar, ¿sí? con el pincel para hacer una selección. Destildan, les va a crear la selección inversa, simplemente van a selección, invertir. Y entonces así, ahora ya tienen la selección como estuvimos viendo. No me preocupé por seleccionar el cable porque lo podemos recuperar después fácilmente, ¿sí? Así que en vez de perder tiempo en eso, directamente lo dejé por ahora de lado. Bueno, sea cual sea el camino que ustedes utilicen para seleccionar, en el caso de estar trabajando con personas que tengan este tipo de cuestión en la fotografía, recuerden seleccionar las partes del pelo que están bien tupidas. ¿Bien? Bueno, una vez que ustedes tienen la selección hecha, recuerden, no importa el camino que hayan tomado, se van a la herramienta seleccionar, ¿sí? a la rectangular,
para que les habilite esta opción. Seleccionar y aplicar máscara. Recuerden que quizá esta opción muchos la vean como perfeccionar bordes, ¿sí? Dependiendo la versión de Photoshop que tengan. Vamos a tocar acá y se nos va a abrir este panel. ¿Sí? Si tienen una versión anterior, probablemente no se les abra este panel, sino que se les abra como una ventanita aparte, chiquitita, pero no se preocupen porque es prácticamente lo mismo en realidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, desde donde dice ver, yo recomiendo ponerlo en blanco porque es para mí la visual más cómoda para trabajar. Donde dice opacidad, lo que ustedes hacen es modificar la opacidad para visualizar su imagen original. ¿Sí? Simplemente visualizarla. Conviene trabajar con opacidades más chicas porque yo necesito ver estos pelitos, que es la información que yo quiero recuperar. Y después, lo que vamos a modificar en este panel es el radio. De la parte de detección de bordes es el radio. Esto siempre puede variar, pero lo aconsejable siempre es trabajar con un radio chiquito, como puede ser de 2 píxeles. 2, 1,9 aproximadamente. Pero 2 suele andar bien, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con el radio? Es estableciendo un rango de píxeles, ¿sí? Que Photoshop va a analizar minuciosamente alrededor de la selección, por dentro y por fuera, para mejorarla. Vamos a ver esto un poquitito mejor visualmente. Yo tenía el radio en 0 y lo puse en 2. Y fíjense que ahora yo pongo mostrar bordes y me va a mostrar de esta selección que yo había hecho previamente, este borde de 2 píxeles de radio que yo marqué. Bien, entonces, con este radio, lo que yo estoy haciendo es hacer que el Photoshop me analice estos píxeles que están cercanos para poder recuperar la información que tenga cerca. Bien, bueno, una vez que yo tengo el radio en 2, me voy a ir a mi pincel para perfeccionar bordes, que en este caso es mi herramienta 2, ¿sí? La segunda herramienta. Mi herramienta para perfeccionar bordes. Que como todo pincel, lo puedo agrandar y achicar desde el Alt, ¿sí? Y manteniendo apretado Alt, moviendo el mouse para izquierda o derecha. Cuando ya estoy en mi herramienta de perfeccionar bordes y tengo el radio en 2, simplemente lo que tengo que hacer es, evitando las partes que ya están bien seleccionadas y remitiéndome solo al pelo que dejé en la selección anterior, dejé fuera, pintar. Pintar en la medida de lo posible en la dirección real que posee, ¿sí?, mi elemento original. Y ahí recupero todos los pelitos que había dejado antes fuera. Y de esta forma no tomo el fondo. ¿Sí? Fíjense, ahí lo veo. Y fíjense cómo a través del cabello que yo estoy recuperando se sigue viendo el fondo blanco. De paso, me puedo fijar si puedo recuperar el cable. ¿Sí? Si no, el cable después lo recupero desde la máscara de capa, no hay problema. ¿Bien? Bueno, una vez que tengo esto así, que ya recuperé la información del pelo,
me voy a ir a donde dice enviar a y lo voy a poner como nueva capa con máscara de capa. Nueva máscara con máscara de capa y pongo OK. Entonces, automáticamente se me creó una máscara de capa en donde me dejó visible esa selección que yo había hecho previamente. ¿Está bien? Bueno, ahora si quiero, desde acá, como esto sí es una herramienta más sencilla, una forma más sencilla con blanco, voy a recuperar el cable, lo hago así a grosso modo, porque después con negro simplemente elimino así la elimino. Invisibilizo la parte del cable del fondo. Entonces así es, sencillito y no tengo problemas. Por supuesto que el que quiera seleccionar el cable previamente lo puede hacer. Yo para no perder tiempo antes simplemente lo hice así. ¿Sí? Bueno. Ahí estaríamos. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero que sobre el fondo, ¿sí? de esta chica haya un paisaje? Bueno, me voy a ir a alguna de las páginas que les pasé antes, ya sea Pixabay o Pexels, y me voy a descargar el paisaje de playa que más me guste. Voy a traer como elemento incrustado, ¿sí? el paisaje que haya elegido, o el fondo que haya elegido. Lo voy a rasterizar y como va a ser el fondo de mi fotografía, lo voy a poner debajo. ¿Sí? Bien. Ahí ya tendría el inicio, ¿sí? O sea, la primera parte de lo que podría ser, por ejemplo, un fotomontaje. ¿Sí? Bueno, si bien todo lo que tiene que ver con la parte de color y de composición digital lo vamos a ver la semana que viene, hoy quiero terminar esta clase con, porque aparte también repasamos lo que tiene que ver con las selecciones, un efecto que es lo básico de integración de una figura con un fondo nuevo. ¿Bien? Bueno. Lo que vamos a utilizar es el efecto media. Vamos a hacer una media, que eso es básicamente hacer que en la parte en donde está la chica se genere una capa que va a ser un porcentaje de los colores del fondo para que la chica tenga esa información de color y de esa forma se empate mejor con el fondo que yo elegí. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Lo que tenemos que hacer es, en la zona en donde está posicionada la chica, extraer un pedazo del fondo y ubicarlo arriba. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que duplicar la capa playa con la forma de la chica y eso posicionarlo por encima. ¿Bien? Bueno, para hacer eso vamos justamente a hacer un resumen de herramientas que vimos anteriormente. Si yo sé que tengo que hacer una selección que tenga exactamente la forma de la chica, me fijo en mis capas y me doy cuenta que tengo una máscara de capa en donde lo visible solo es la chica. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Con control, mantengo apretado control y hago clic en la miniatura de esta máscara de capa. Entonces ahí recupero la selección perfecta que hice anteriormente. ¿Bien? Ahora me paro
selecciono, me fijo que esté parada en la capa playa, y con la selección hecha, entendiendo la lógica de las selecciones, duplico la capa playa con control J, recuerden, control J. A esto le voy a poner media. Y esta capa media la paso arriba, ¿sí? Bueno, lo que está sucediendo ahora, por supuesto, es que la chica desaparece porque sobre la chica y con exactamente la misma forma estoy poniendo una capa que es completamente opaca. ¿Bien? Bueno, ahora a esta capa media efectivamente le tengo que aplicar el efecto media. ¿Sí? Que recuerden, lo que hace este efecto es un porcentaje, va a sacar un color que es el resultante de todos los colores que existen, que comprenden los píxeles de este pedacito. Para eso me voy a ir a filtro, desenfocar, media. Bien. Siempre la media va a ser un color como grisecito, ¿sí? Clarito, pero que repito, es el resultante de todos los píxeles que comprenden este fondo. ¿Bien? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para que mi modelo se integre mejor con ese fondo? Es a mi capa media fusionarla con mi chica, de modo que afecte a mi modelo desde el color. ¿Sí? Que lo que haga esta capa es afectar a mi modelo desde el color. Para eso voy a utilizar algo que es un modo de fusión de capas. ¿Sí? Los modos de fusión son los que están acá, donde dice normal, y justamente lo que hacen es fusionar la capa de arriba con la capa de abajo, desde distintas formas, ¿sí? Todo este primer apartado es para oscurecer, todo este segundo apartado es para aclarar, esto es para trabajar el contraste, esto es para trabajar las diferencias y esto es para trabajar la luminosidad y el color, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es ponerlo en modo de fusión color, porque recuerden, yo quiero que afecte el color, y lo que voy a hacer es a esta capa bajarle la opacidad. ¿Sí? Bueno, de esta forma, fíjense, voy a invisibilizar y visibilizar la media, fíjense cómo de esta forma mi sujeto ya empieza a verse muchísimo mejor integrado con el fondo. ¿Sí? Y simplemente utilicé una sola capa sin tener en cuenta todo el resto que uno hace cuando realiza composición digital, ¿sí? Así que bien, esto por un lado. Después, en el caso de esta chica, por ejemplo, de este tipo de trabajo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a seleccionar el pelo en los sectores donde no se ve el fondo y después vamos a ir a perfeccionar bordes y vamos a recuperar la información como hicimos con el pelo de esta primer mujer. ¿Bien? Bueno, esto fue la segunda clase de contenidos. Yo sé que fueron muchas cosas, pero la idea también es que las vayan viendo de a poco, lo disfruten y traten de ir, como les digo siempre, entendiendo las lógicas de lo que hacen cuando hacen, ¿sí? Porque si ustedes van entendiendo las lógicas, recuerden esto de la media, recuerden lo de seleccionar desde una máscara de capa, ¿sí? Cuando ustedes van entendiendo eso, después el universo de cosas que se le aparece para realizar es muchísimo, ¿sí? Porque no solamente lo van a poder aplicar en esto,
sino que lo van a poder aplicar en cualquier tipo de arte digital. Bien, bueno, me despido. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.